este seminario virtual tiene interpretación al inglés y al español. Este seminario virtual se interpreta tanto en inglés como en español. Please go to the bottom of your screen and you'll find the symbol. Por favor, busquen en la parte inferior de la pantalla de Zoom para encontrar el globo. Momentito. Okay. Click on the globe. Pueden hacer clic en el globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom para seleccionar el idioma que prefieren. Y encuentre el símbolo de un globo. Haga clic en el globo y seleccione el idioma que prefiera. Okay? Okay, now I will speak only. Bueno, ahora voy a hablar solamente en inglés, que es la lengua que prefiero yo. Bienvenidos a este seminario virtual que se llama Los avances de Nicaragua en relaciones laborales. Este mes es auspiciado por dos organizaciones, la Alianza para la Justicia Global, basado en Estados Unidos, y el Grupo de Solidaridad con Nicaragua, Grupo de Acción basado en el Reino Unido, Nicaragua Solidarity Campaign Action Group. También estamos en la página de Alliance for Global Justice. Vamos a escuchar varios ponentes importantes y después la participación del público con las preguntas y respuestas. Se está grabando este seminario y vamos a enviar la grabación a todos los participantes. Yo me llamo Barbara Larkham, soy una de las moderadoras y soy coordinadora del proyecto de amistad en Baltimore y San Juan de Lima, en Nicaragua, un proyecto de amistad. Hola, me llamo Ruby Cox. Yo soy la otra moderadora de este seminario virtual junto con Bárbara. Soy presidenta de la Comisión Ejecutiva del Nicaragua Solidarity Campaign Action Group. Mi participación con los sindicatos nicaragüenses comenzó a través de Unison Bisindicato y he visitado Nicaragua en varias delegaciones a partir de 2002 y más recientemente visité en 2019. Así que yo he visto cambios enormes en el país en estos años, especialmente en cuanto a las relaciones de los sindicatos y las relaciones entre los sindicatos y el Estado. Y tengo yo un interés especial en apoyar y promover los enlaces entre los sindicalistas nicaragüenses y británicos. Esto es algo que tengo es muy especial para mí. Muchas gracias a Madeleine McClure y Natalie Sherman de la Alianza para la Justicia Global, que proporcionan servicios técnicos, y también a Jill Clark Golub y Magdalena Nusa, quienes son los intérpretes. Ustedes van a ver que hay una función de chat que también se pueden acceder con el icono en la parte inferior de la pantalla. Pueden compartir los comentarios, pero con todo respeto, por favor. Y el equipo técnico hace la moderación. También vamos a poner información y enlaces en el chat. También hay una función de preguntas y respuestas, o Q&A, en la parte inferior de la pantalla. Por favor, si tiene preguntas para los oradores, pónganlo allí, no en el chat. Necesitamos hacer un anuncio especial antes de comenzar, porque tenemos un honor de tener a una de los ponentes del gobierno de Nicaragua. Estamos recientemente conscientes de una ley muy estricta de Estados Unidos que se llama la Ley de Inscripción de los Agentes Extranjeros, FAROS, que se aprobó en 1938, y esto requiere de que las organizaciones en Estados Unidos no reciban instrucciones de un gobierno extranjero. Por ende, no se puede hacer ninguna pregunta que se podría interpretar como recibir instrucciones de Nicaragua. Gracias. ¿Se ha perdido el sonido? I believe a little bit of what Ruby said might have been lost. Ahora habla Bárbara. Creo que se perdió un poquito de lo que estaba diciendo Ruby. Ella estaba hablando de FARA, la ley de inscripción de agentes extranjeros.
Y recientemente nos dimos cuenta de que esto dificulta la actividad de algunas organizaciones basadas en Estados Unidos a hacer su trabajo de solidaridad porque no pueden arriesgarse de aparentar como que están tomando instrucciones de un gobierno extranjero. Por ende, no podemos utilizar preguntas que se podrían interpretar de que uno está pidiendo instrucciones de Nicaragua. Así que por favor hagan sus preguntas de manera adecuada. Muchas gracias. Y ahora unos cuantos anuncios más para permanecer al tanto de otras actividades y el trabajo de NSCAG. Pueden visitar su sitio web que es nscag.org, donde pueden apuntarse para recibir sus correos. Para estar al tanto de otros temas sobre Nicaragua, pueden inscribirse con la lista de correo electrónico que se llama Nicanet, que es para las personas que apoyan los avances y la soberanía del pueblo nicaragüense. Y vamos a poner el enlace para unirse a esto. También pueden apuntarse para Nicanotes, que siempre tiene un artículo semanal de un autor invitado y también actualizaciones de noticias de Nicaragua. También hay varios libros electrónicos acerca de Nicaragua en el mismo sitio, afgj.org, y estos son gratis en inglés y en español y se pueden bajar del internet. Si usted desea hacer más para apoyar la soberanía de Nicaragua y oponer la interferencia estadounidense en Nicaragua, les invitamos a unirse a nuestro comité de abogacía en Nicanet. Pueden poner su nombre y dirección electrónica en el QIA si quieren hacer esto, y tenemos la primera reunión de esto mañana por la noche. Este es el tercer seminario virtual de la serie de Nicaragua para 2022 y ya tenemos fechas para 4 más seminarios en la primer semestre del año. Vamos a poner las fechas en el chat y son siempre a las 3 de la tarde, hora del este. Si usted quiere ser copatrocinador de la serie, por favor que nos manden una nota. El formato para este seminario virtual de 90 minutos es la siguiente. Después de las actualizaciones de noticias de Nan McCurdy, los invitados especiales hablarán durante un total de 40 a 45 minutos y esto debe dejar tiempo suficiente para sus preguntas y respuestas. Y ahora quiero presentar a Nan McCurdy con las noticias, y es editora de la noticia semanal Nicanotes y también es misionario metodista en el partes rurales de México. Ha vivido en Nicaragua durante más de 30 años y sigue siendo muy activa ahí. Nan tiene la palabra. No tiene. Por favor, abra su micrófono. Thank you so much and welcome to everyone. More than 63% of the population has received. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Y ahora puedo decir las noticias: el 63% de la población está vacunada y al menos 86% tienen alguna dosis. Es el número 1 en Centroamérica con vacunas. Nicaragua es el tercero en el mundo en las mujeres que lideran los puestos en las legislaturas. En la Asamblea Nacional, 50.6% son mujeres, y esto es de acuerdo al informe mundial de países que tienen mejor balance en el poder. El número de cooperativas se ha triplicado de 1.726 en 2007 a 6.010 en el 2021. 500 de estas cooperativas están lideradas por mujeres. El modelo de economía creativa creada por el gobierno fortalece la organización cooperativa en todos los sectores económicos para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía económica de todos los nicaragüenses.
El 24 de febrero, la Organización Mundial de Salud anunció que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha sido seleccionado para recibir el premio de la Fundación de Salud de los Emiratos Árabes Unidos para reconocer su implementación del Plan Nacional para luchar contra la malaria en la costa atlántica. Este premio de los Emiratos Árabes Unidos fue creado en 93 para reconocer las contribuciones a salud en el mundo. También más de 126,000 casas sociales fueron construidas entre 2007 y 2021, de acuerdo al Instituto del INPUR en Nicaragua. El nuevo gran puente construido en el río Coco de Wiwili fue construido y tiene 313 metros y es el segundo puente más grande conectando Wiwili con Nueva Segovia y Wiwili en Jinotega. Se construyó con una inversión de 24 millones. Este puente va a crear realmente más conexiones para comercio, producción y turismo. El 18 de febrero, las autoridades de puerto inauguraron la modernización del puerto Sandino en el Pacífico. Esto fue una inversión de 4.5 millones financiada por el presupuesto general y que incluye una administración nueva y facilidades operativas que incluyen la expansión y la modernización del puerto para un mejor servicio. El fortalecimiento de las emergencias médicas del Ministerio de Salud entregó 41 ambulancias entregadas y el presupuesto 1.6 vino del presupuesto general. 100,047 nuevos negocios se crearon entre el 6 de enero al 15 de febrero en el 2022, generando 235 trabajos nuevos, entre los cuales están las tiendas, el comercio de comercio, transporte, farmacia, veterinarias, talleres mecánicos y carpintería. 1,856 negocios se han establecido este año. Eso ha creado 9,280 nuevos trabajos. Finalmente, ¿qué cosa ha estado haciendo los Estados Unidos? A inicios de marzo se dio información muy detallada de cómo el Fondo de Democracia, NED, ha estado financiando los grupos de oposición en Costa Rica. Y esto lo pasó el periodista conocido William Brisby y se estableció que 1.65 millones han ido a los grupos de la oposición en Costa Rica. El objetivo es, primero, tratar de unir a todos los medios de oposición que están en Costa Rica y que pueden trabajar juntos para influenciar a los medios de Estados Unidos y al gobierno. Cada uno de estas donaciones de los 1,000 donaciones van dirigidos a apoyar a los grupos de ONGs en más de 9 países, $1,000 millones. Este grupo de los medios que apoya los medios es que repiten la retórica contra Nicaragua y continuar con el intento de golpe de Estado en 2018. Estos grupos de la NED también están tratando de reclutar a mujeres y a jóvenes para desestabilizar el proceso de las elecciones municipales que van a ocurrir en el noviembre del 2022. También van a infiltrar la participación en los partidos políticos y delimitar los resultados de las elecciones. También tratan de fortalecer una red de los medios que están dedicadas a crear noticias falsas y que están lideradas por Carlos Fernando Chamorro. Y si quieren más noticias, miren las noticias del grupo acá de temas. Gracias. Gracias, Nan.
espero que me escuche mejor ahora. Ahora tenemos a nuestra exponente hoy, a la ministra Alba Luz Torres Briones de Nicaragua. La ministra es abogada y notaria pública con una maestría en alta gerencia de administración pública y estudios extensos de posgrado en contrataciones, recursos humanos y derecho ambiental. Ha desempeñado como directora general de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y profesora de la UPONIC y de la Universidad Central de Nicaragua. Bienvenida, señora ministra. Ahora tiene la palabra. Gracias, Nan. Gracias al equipo moderador, al equipo coordinador de este seminario. Tengan todas y todos muy buenas tardes, ¿verdad? En Nicaragua. Gracias también por invitarnos a estar presentes y transmitirles todos esos logros y avances que Nicaragua en el proceso de estos casi 15 años pues ha llevado a la clase trabajadora. Un saludo cordial, especial de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. En primer lugar, quiero decirle que desde mi calidad, ¿verdad?, de ministra y panelista en este evento, me siento muy satisfecha de poder transmitir ya esos logros que necesitan conocer el mundo para que nos demos cuenta que en Nicaragua todas las políticas que ya han sido parte de las políticas que fueron mencionadas por Nan son una realidad y van a continuar profundizándose a favor de las familias nicaragüenses. Así que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional agradece la invitación a esta conferencia, en la cual, como dijimos, abordaremos los logros y los avances en la política denominada tutela y restitución de los derechos laborales. Los derechos laborales en Nicaragua se han restituido y son una realidad. Es así que en este periodo 2007-2021 tenemos suficientes datos estadísticos y hechos que demostrarle al mundo. El Estado de Nicaragua desde el 2007 ha venido trabajando en la línea de restituir los derechos laborales de las y los trabajadores nicaragüenses. Y una de las herramientas más eficientes que nuestro gobierno nos ha brindado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha sido el diálogo. El diálogo y el consenso ha sido la base para la solución de los conflictos laborales, ha sido la base para el fortalecimiento del tripartismo en nuestro país, siendo siempre los actores, lógicamente, de este tripartismo en la relación laboral, los trabajadores, las trabajadoras, los empleadores, las empleadoras, las organizaciones sindicales que han desempeñado un papel muy maduro, muy beligerante en este diálogo y consenso. Y ha sido uno de los principales ejes para lograr la estabilidad y la paz laboral en beneficio de las familias nicaragüenses, porque todas las políticas de restitución de derechos han hecho posible que también la política de restitución en el trabajo para las y los nicaragüenses se haya desarrollado y haya llegado por fin esa restitución y ese beneficio a los hogares nicaragüenses. Entre los ejes de la política laboral que nos asignan como Ministerio del Trabajo, el Estado de Nicaragua ha contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional contra la Pobreza, y Desarrollo Humano, que el Ministerio del Trabajo continúe, ¿verdad?, fortaleciendo
esa restitución de los derechos, que también son derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho humano y el derecho al trabajo, como dijimos, se ha derivado de todas las políticas y programas de restitución de derechos que ha venido desarrollando el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra. Entre esos ejes tenemos los siguientes. El diálogo y el consenso, dijimos, una herramienta eficaz entre trabajadores y empleadores. Y para continuar coadyuvando a la paz laboral social en beneficio del pueblo nicaragüense. La tutela propiamente de los derechos laborales de las y los trabajadores en equidad de género, porque ya bien se decía que bien aquí, que es una realidad que la mujer nicaragüense juega un papel y ha jugado un papel muy importante en el desarrollo económico, social, cultural, político de este país. El trabajo con las adolescentes trabajadoras y trabajadores, como el marco jurídico nos favorece, es muy novedoso. En Nicaragua hemos venido tutelando la restitución de los adolescentes, porque los adolescentes en este país tienen derecho a trabajar en condiciones especiales. Y desde esa política de gobierno nos corresponde coordinar, vigilar, tutelar que estos adolescentes, hombres y mujeres, trabajen en condiciones especiales en relación a la jornada laboral, en relación al salario, en relación a las condiciones que deben de tener nuestros trabajadores adolescentes. Igualmente en Nicaragua no permitimos, porque las leyes y la voluntad política de nuestro gobierno ha venido encaminada en asegurar que no se deben contratar niños en ningún centro de trabajo, porque en Nicaragua existe una política encaminada en atender a nuestros niños, que es la política educativa, donde los niños deben de estar en un aula de clase. Las condiciones de higiene y salud en el trabajo también han garantizado que se fortalezca la estabilidad en el trabajo y asimismo la productividad laboral de las y los trabajadores, porque los trabajadores nicaragüenses tienen derecho a desarrollarse en óptimas condiciones y en condiciones seguras. En el ejercicio de sus actividades laborales deben de tener las condiciones óptimas, y esto nosotros lo hemos venido asegurando con mucho apego a la ley, porque también de esto depende que los centros de trabajo sean productivos económicamente y contribuyan al desarrollo que hasta estos momentos nosotros llevamos sin detenernos y en el camino de la prosperidad de las y los nicaragüenses. El trabajo es la base para esa prosperidad. La solución de los conflictos laborales. En Nicaragua tenemos ese marco jurídico novedoso que permite que los diferentes conflictos que se puedan presentar entre trabajadores, empleadores, sean resueltos de manera inmediata en las primeras audiencias. Para eso nosotros tenemos el procedimiento de la conciliación individual y la conciliación colectiva. Esto en la vía administrativa. La negociación colectiva, así como la asesoría laboral que se brinda de manera totalmente gratuita desde cada delegación departamental, desde cada oficina que el ministerio tiene presencia a nivel nacional en nuestro territorio. Tenemos defensores laborales, tenemos conciliadores laborales y también tenemos los abogados de los trabajadores que dan acompañamiento en caso que no se resuelvan los conflictos en la vía administrativa. Acompañan a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras en la vía judicial
hasta lograr la solución en el término establecido en la ley, que ya no son 3 años como se daba hace 15 años, ahora son 3 meses los que el periodo que tarda una demanda laboral ante los jueces laborales. Las políticas activas de empleo. En el estado de Nicaragua, el Ministerio del Trabajo tiene dentro de sus direcciones generales la Dirección General de Políticas de Empleo y Salario. Y también tenemos oficinas que permiten la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo. Es decir, hay una vía para que los trabajadores ingresen a laborar de manera permanente por medio de negociaciones que se hacen entre las empresas privadas generalmente, ¿verdad? Y esta oficina que es la encargada de atender, intermediar a estos trabajadores que nosotros les llamamos buscadores de empleo, y a las empresas que consultamos les llamamos empresas que ofertan el empleo, ¿verdad? Estos servicios públicos de empleo es una forma, diríamos, de incentivar la creación de mayores oportunidades. Es una, porque en Nicaragua existen varias oportunidades para que los trabajadores, para que las familias ingresen a desempeñar un trabajo digno, un trabajo permanente. Y esto, lógicamente, desde el Ministerio del Trabajo lo hacemos con la vinculación entre los demandantes de empleo y los oferentes de empleo, que son las empresas con las cuales trabajamos desde el Ministerio del Trabajo. Y es así que desde el cumplimiento comprometido, ¿verdad?, en apego a las leyes y en apego a la política laboral establecida en el Plan Nacional contra la Pobreza, nosotros hemos venido cumpliendo esa política de restitución y tutela de los derechos laborales de las y los trabajadores nicaragüenses. Es decir, el Estado de Nicaragua ha avanzado en el fortalecimiento de la estabilidad en el empleo, en el fortalecimiento del tripartismo, en el fortalecimiento de las libertades sindicales, porque existe una verdadera libertad a la organización sindical, y eso lo vamos a dejar muy claro, ¿verdad?, en los datos que en esta oportunidad les vamos a presentar. En el fortalecimiento del diálogo y el consenso, y es por eso que nosotros decimos es la base, el diálogo, el consenso, la política, planes y sobre todo la voluntad de nuestro gobierno nos han dado las condiciones y los recursos para presentarles el día de hoy esos avances, esos logros que en el periodo del 2021 al 2020, del 2007 al 2021, hemos logrado a través de los diferentes equipos de trabajo que laboran diario en el Ministerio del Trabajo. Se han realizado en este periodo 168.211 inspecciones y reinspecciones en materia laboral. ¿Qué quiere decir? De que hemos estado cerca de los centros de trabajo, cerca de las y los trabajadores, revisando, monitoreando y previniendo cualquier violación que se pueda dar en detrimento de los derechos laborales de las y los trabajadores de este país. Ese número es muy significativo, ese número es una realidad porque los trabajadores han sido tutelados y han tenido respuesta a los diferentes temas que en la relación laboral se les haya atendido.
se han tutelado un promedio producto de esas inspecciones de 359.883 trabajadores y trabajadoras por año. Es decir, este es el promedio por año. Si lo sumamos en el periodo, es un número muy impactante, muy significativo y que nos hace sentir satisfechos porque se refleja el compromiso y el trabajo que los equipos han realizado en la línea de la restitución de los derechos laborales de las y los trabajadores. Se han capacitado también, hemos capacitado 1.830.116 personas capacitadas y asesoradas en materia de derechos laborales, higiene y seguridad en el trabajo, productividad laboral, empleo y salario, en equidad de género, así como en competencias laborales, que para nosotros son temas muy importantes que aseguran que el trabajador y trabajadora se vaya apropiando y vaya conociendo más conocimientos cada día sobre las leyes que tutelan sus derechos laborales. Se han restituido los derechos a 146.993 mujeres en materia laboral a través de inspecciones focalizadas, inspecciones especiales en materia de igualdad y no discriminación. Se han atendido a un total de 118.332 mujeres a quienes se le ha venido ajustando el salario mínimo legal a través de las inspecciones laborales. Es decir, luego en Nicaragua tenemos un dato muy novedoso, ¿verdad? 332% se ha ajustado el salario mínimo de manera general en el periodo del 2007 al 2022. Y luego, por medio de las inspecciones, porque tenemos un proceso de aseguramiento luego de el ajuste al salario mínimo, es decir, si el ajuste se hizo en febrero, inmediatamente ahorita comenzaba a partir de marzo a surtir efecto el último acuerdo del salario mínimo. Inmediatamente en este mes estamos visitando las empresas para los centros de trabajo para asegurarnos que el producto de esa negociación ya en el marco del tripartismo es una realidad y se les está pagando el salario mínimo aprobado a nuestras compañeras mujeres. Entonces eso es bien impactante también. 444.248 actas firmadas, actas de compromiso por los empleadores para la no contratación de mano de obra infantil. Es decir, el trabajo infantil en Nicaragua es prohibido, pero nosotros apuntamos mucho a la prevención, ¿ya? Y es por eso que también visitamos, coordinamos con los empleadores, con las empleadoras, para que también sean parte de ese compromiso y firmen actas donde asumen compromiso de la no contratación de mano de obra infantil. Es más, visitamos los centros de trabajo y en sus murales tienen reflejado: aquí no se contrata mano de obra infantil, porque los niños en Nicaragua deben de estar en las aulas de clase, ¿verdad? También se ha tutelado el derecho laboral en este periodo a 29.041 adolescentes en sus derechos laborales especiales. ¿Por qué decimos nosotros? En Nicaragua la ley faculta a los adolescentes a laborar, pero deben de laborar en condiciones especiales. Es decir, están en un periodo de crecimiento, no pueden trabajar en, un ejemplo, una empresa de construcción, donde suban andamios que pongan en peligro su vida. No pueden cargar pesos que pongan en peligro el crecimiento
de estos jóvenes. Igualmente, tienen derecho al mismo salario que gana un adulto y también tienen derecho a laborar 6 horas diarias en vez de 8. Entonces, todas estas condiciones especiales nos permiten a nosotros hacer un trabajo especial también dirigido a tutelar los derechos de las y los adolescentes. También se han retirado en este periodo de diferentes centros de trabajo un total de 2.383 niños y niñas, y para nosotros es poco, pero para nosotros es muy significativo, porque entre menos niños hay en los centros de trabajo, ¿verdad?, más aseguramos la felicidad, la prosperidad y la educación de estos niños. Que han sido retirados, asimismo se realizan coordinaciones necesarias con otras organizaciones, instituciones de nuestro gobierno que atienden el tema de la niñez, como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, entre otras. También hemos logrado firmar 93.242 actas de acuerdo para el pago de las prestaciones laborales mediante las conciliaciones individuales en la vía administrativa. Esto es bien importante porque el trabajador o la trabajadora llega al ministerio y en su primera audiencia consigue que le paguen sus prestaciones. Y en este periodo, el Ministerio del Trabajo ha entregado 1.079 millones en concepto de prestaciones laborales a favor de las y los trabajadores en la vía administrativa. Ya es también muy significativo, porque habrán trabajadores que salen por una u otra razón de los centros de trabajo, pero esos no llegan porque se les paga inmediatamente. Pero a los que hay negativas se han presentado y hemos tenido resultados muy importantes a favor de nuestros trabajadores y trabajadoras. También hemos logrado la firma y la emisión de 12.103 sentencias definitivas emitidas por jueces laborales a favor de las y los trabajadores. Estas sentencias, estos trabajadores han sido acompañadas desde la vía administrativa hasta que se dicta la sentencia definitiva en los diferentes juzgados. Y de esto tenemos como resultado que se han entregado a las y los trabajadores un total de 268 millones en concepto de prestaciones laborales a favor de las y los trabajadores en la vía judicial. También dentro de el funcionamiento en nuestro Ministerio del Trabajo tenemos como una misión atender, acompañar y velar apegado a la ley la firma de los convenios colectivos. Y es así que en este periodo se han firmado 934 convenios colectivos, firmados y negociados por un monto de 22.402 millones, los que mejoran los beneficios sociales a 1.563.405 trabajadoras y trabajadores. También hablábamos de otra función importante como es la libertad sindical, que tiene un avance y ustedes lo pueden ya corroborar, ¿verdad? Hemos atendido y emitido personería jurídica a un total de 1.584 nuevas organizaciones sindicales inscritas, que afilian a un total de 54.133 trabajadoras y trabajadores. Asimismo, se han actualizado 16.203 organizaciones sindicales ya existentes, que afilian a un total de 1.061.156 trabajadores y trabajadoras. Es meritorio resaltar que en promedio 122 nuevas organizaciones sindicales se han constituido por año. Eso es novedoso y demuestra, ¿verdad?,
que en Nicaragua se respeta el tripartismo, se respeta la libertad sindical. También en uno de los temas sustantivos que atendemos desde el Ministerio del Trabajo están las condiciones seguras, los ambientes saludables que procuramos se den en cada centro de trabajo. Y es así que hemos en este periodo realizado 55.388 inspecciones en materia de higiene y seguridad, a través de las cuales se garantizan ambientes seguros en el trabajo a un promedio de 318.653 trabajadoras y trabajadoras al año. Es decir, ese total es por año. También, derivado de esto, aseguramos mantener la comunicación permanente con los trabajadores en cada centro de trabajo, y es así que se han conformado 23.821 comisiones mixtas de higiene y salud, higiene y seguridad en el trabajo, integradas por 113.772 trabajadores y trabajadoras. Estas comisiones mixtas trabajan planes apoyados por el Ministerio del Trabajo, revisados por el Ministerio del Trabajo para prevenir la accidentabilidad laboral en cada centro de trabajo, y intervienen la administración de las empresas, de los centros de trabajo, los representantes de los trabajadores y, por supuesto, el Ministerio del Trabajo que coordina, ¿verdad? También en esta misma línea se han entregado 4.944 licencias en materia de higiene y seguridad en el trabajo, que también permiten asegurar las condiciones en cada centro de trabajo. 128.393 personas inscritas, orientadas e intermediadas laboralmente, es decir, personas que buscan empleo y llegan a intermediar al Ministerio del Trabajo. Se han realizado 42.240 visitas a centros de trabajo promocionando el empleo en el servicio público de empleo. 58.287 personas se han colocado en el mercado laboral. Entre estos se incluyen las personas con discapacidad. Se ha mantenido un proceso continuo de negociación, decíamos, tripartita del salario mínimo, año con año, y así lo manda la ley, lo cual significa un incremento, decíamos, de 322% del salario mínimo legal promedio de todos los actores económicos en el periodo 2007-2022. Beneficiando con esto a un total de 273.057 trabajadoras y trabajadoras a nivel nacional en promedio anual. 131.032 trabajadoras y trabajadoras de las empresas bajo el régimen de zona franca son beneficiadas también en sus salarios mínimos con un incremento cada año en los últimos 5 años, ¿verdad? Del 8.25%, conforme el acuerdo tripartito de estabilidad laboral y productiva para la zona franca en el periodo 2018-2022. Y bueno, para finalizar, son tantos los logros y avances que tenemos de manera general en todos los programas sociales, porque van dirigidos a eso, y también eso nos permite la restitución de los derechos laborales, porque en Nicaragua cada puente que se construye, puentes lindos, como los que ya mencionábamos, cada hospital, cada centro de salud, cada casa materna, ¿ya? Cada parque, cada centro de recreación, ¿ya? Significa crear empleo, significa dignificar el empleo, significa
estabilidad en el empleo. Y es por eso que en este periodo, con mucho orgullo, podemos decir, tenemos logros sustantivos, tenemos avances sustantivos, pero nos hace falta avanzar en ese proceso que es responsabilidad de todos los nicaragüenses, trabajar para erradicar la pobreza. Y en eso estamos. Para finalizar, manifestamos que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional continúa trabajando por la estabilidad laboral de las y los trabajadores nicaragüenses, en apego a la constitución política, en apego a las leyes laborales, en apego a nuestras políticas públicas de desarrollo social que van dirigidas al sector laboral, a los diferentes sectores de nuestra población, en apego a los diferentes convenios internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua ante la OIT, y asegurando siempre el cumplimiento de ese plan de lucha contra la pobreza y desarrollo humano como garantía y un buen porvenir para las familias nicaragüenses, para las y los trabajadores nicaragüenses, y lograr en ese camino de paz, de trabajo, la prosperidad que nos hemos propuesto como gran familia nicaragüense, trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales y nuestro gobierno de la mano, luchando por mantener cada día más la estabilidad en el empleo y tener más y mejores avances. Muchas gracias. And thank you, Minister Torres, for your presentation. Really encouraging. Gracias, señora ministro Torres, por su presentación. Es muy alentador escuchar todos estos avances y los avances que siguen haciendo y las mejoras de lo que nosotros llamamos las relaciones industriales, o sea, las relaciones entre los empleadores, el Estado y los trabajadores, todos juntos. Es una visión maravillosa para nosotros, que solo podemos tener la esperanza de poder imitar su ejemplo. Seguro que el público va a tener preguntas para usted, pero después de las próximas dos oradores, el primero de él es José Antonio Cepeda, el vicecoordinador nacional del Frente Nacional de Trabajadores y secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN. También tiene un escaño en el Parlamento Centroamericano y preside la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y también tiene un título en estudios de los medios y también de psicología y política de educación. Bienvenido, señor José Antonio Cepeda. Tiene usted la palabra. Gracias, Ruby. Queremos, en primer lugar, agradecerles desde la óptica de los trabajadores esta solidaridad, este encuentro, porque nos permite poder plantear y compartir con ustedes la realidad que vivimos en Nicaragua, que posiblemente sea diferente a la que se presenta en algunos medios de comunicación internacional. Pero bueno, los trabajadores, las trabajadoras en Nicaragua hemos asumido el rol y la responsabilidad que tenemos desde la perspectiva de unas políticas que vamos desarrollando que nos hagan efectivo realmente, en primer lugar, la paz, el trabajo y obviamente la tranquilidad de nuestro país. Por eso es que en las diferentes épocas, en los diferentes momentos de la historia en nuestro país, las y los trabajadores hemos asumido las responsabilidades de poder
compartir con hermanos y hermanas como ustedes de lo que nosotros vamos construyendo. Entonces quiero enfocar en algunas láminas lo que nosotros miramos de la perspectiva de los trabajadores, el avance en Nicaragua. Primero, definirle a ustedes cuáles son las políticas que nosotros desarrollamos como Frente Nacional de los Trabajadores. En los años 80, en la primera etapa de gobierno de la revolución, nos correspondió como trabajadores generar la defensa armada de la revolución. La defensa de la producción económica, y obviamente nos convertimos en lo que llamamos en aquel momento las fuerzas fundamentales de la revolución. Esas fuerzas fundamentales que luego, con el reconocimiento que hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional a una derrota electoral, y en el camino de fortalecer la democracia en nuestro país, reconocimos esa derrota, nos dolió, ¿no? Porque obviamente esperábamos seguir en el camino que veníamos construyendo, y nos enfrentamos en los años 90 a las políticas neoliberales de gobiernos de un corte de tipo y aplicación de líneas liberales, y entonces nos transformamos en lo que somos hoy, en un Frente Nacional de Trabajadores para enfrentar esas políticas neoliberales. Y en los años 90 hasta el año 2007 nos correspondió estar constantemente enfrentando esas políticas a través de la movilización, a través de enfrentar con huelgas, con paros laborales, todas esas políticas que tenían como objetivo privatizar todo lo que era servicio público y obviamente arrebatarle a los trabajadores, en particular, los derechos consignados en la Constitución. Así fue como llegamos al año 2007. Y entonces, para nosotros, la revolución se convierte en la principal reivindicación de los y los trabajadores. Sin la revolución, nosotros no tendríamos los espacios que hoy podemos desarrollar para fortalecer nuestro país. Por eso, la primer política que nosotros desarrollamos e inculcamos y fortalecemos desde nuestras organizaciones es la defensa de la revolución ante las agresiones. ¿Por qué? Porque Nicaragua, a lo largo de su historia, y lo pueden ver en los archivos de la historia, en los mismos Estados Unidos, en los mismos países como España, la historia de Nicaragua siempre ha sido defenderse de las agresiones externas. Nunca nosotros hemos invadido ni hemos agredido a pueblo alguno. Y todos nuestros héroes y mártires, todos nuestros héroes nacionales, nacen a partir de defender de las intervenciones de tropas extranjeras en nuestro país. Esa es la historia, ¿verdad?, que obviamente la debemos de conocer para poder entonces entender por qué tenemos que defender a Nicaragua de las agresiones económicas, porque lamentablemente hoy las que se llaman sanciones económicas son instrumentos para someter, son instrumentos para doblegar, son instrumentos obviamente para evitar el desarrollo de los países que aspiramos a tener una economía fuerte, sólida, para salir de la pobreza. También las agresiones políticas, porque obviamente se nos tiende a un país
que lo que quiere es desarrollarse y tener su propia identidad, nos acusan de ser peligro para países más poderosos y más grandes. Lo cual obviamente se trabaja con la siguiente agresión, que es la desinformación, planteando a un país que es peligroso. O sea, las cadenas de televisión, las cadenas de medios internacionales han generado toda una campaña en contra de nuestro país, que al final de cuentas quienes perjudican son a los trabajadores y al pueblo en general. Porque cuando a partir de esa desinformación, a partir de esas acciones políticas y a partir de esas sanciones económicas, obviamente se nos restringe y se nos limita el derecho que tenemos de acceder a los créditos internacionales a través de las organizaciones, ¿verdad?, financieras internacionales. Se nos limita el desarrollo de poder avanzar más rápidamente, erradicar la pobreza. Pero además se generan cierres de empresas, se generan obviamente situaciones en las cuales afectan directamente a la población cuando se incrementan, ¿verdad?, por la vía, ¿verdad?, de estas sanciones, el costo de la vida. Entonces, por eso nosotros siempre vamos a defender la soberanía y la paz. Nosotros no podemos desarrollar nuestro país si no tenemos soberanía. Y, hecho, la soberanía nos lleva a tener la paz. Y si nosotros tenemos soberanía y paz, podemos desarrollar económicamente nuestro país. El tema es que a lo largo de la historia no nos permiten todavía a nosotros estar en un desarrollo que nos permita. Pero aún así todas esas agresiones, desde el año 2007 a la fecha, ha sido toda una acción de los trabajadores, de las instituciones, conducidas por nuestro gobierno, por nuestro presidente, que nos ha permitido inclusive ir erradicando la extrema pobreza y la pobreza misma, y reconocida por los organismos internacionales, no con discurso político, sino con hechos muy concretos y muy claros. Sin embargo, los adversarios, los que siempre nos agreden, no aceptan ni reconocen esos avances. ¿Cuál es otra política de nosotros? La unidad de las y los trabajadores. Hablamos de una unidad de los trabajadores y las trabajadoras, no desde el discurso, sino de cómo logramos nosotros empalmar, ¿verdad?, en este esfuerzo en el cual nos permita encontrarnos, no que pensemos iguales, sino un objetivo común, un camino preciso que nos lleve a todos a alcanzar en su momento las metas que nos proponemos como trabajadores, que es el empleo, que es el salario, que es la convención colectiva, que es la libertad sindical, pero desde la perspectiva del respeto tanto a las instituciones como el respeto a nosotros mismos. Entonces, la unidad de los trabajadores para nosotros es importante. Y cuando hablamos de la unidad, no hablamos solo de los nicaragüenses, hablamos de la unidad de los movimientos sindicales internacionales, de la necesidad que los trabajadores nos demos cuenta que tenemos un enemigo en común, sea en cualquier parte del mundo. ¿No? Y hoy, con la desinformación, debemos de tener más, y por eso la relevancia de este encuentro, porque nos permite más comunicarnos y aclararnos entre todos nosotros. Ese es el trabajo. El fortalecer el compromiso en la calidad del trabajo. O sea, ya decía la ministra, pues, del trabajo, pero además el compromiso del trabajador, que lo hagamos por conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos caer en el error, ¿verdad?, de contradecirnos en nuestros planteamientos. Nosotros reclamamos nuestro derecho cuando estamos cumpliendo nuestro deber. Ese es un principio que debemos de tener y lo aplicamos. Si yo tengo el cumplimiento de mi deber, tengo autoridad moral para reclamar mi derecho. Y si obviamente reclamo mi derecho es porque he cumplido mi tarea. Entonces, desde esa perspectiva, y además dentro del marco de la revolución, dentro del marco de nuestro modelo de desarrollo económico, establecemos la necesidad entonces de la calidad en nuestra, ya sea en el servicio, ya sea en el productivo, de tal manera de que podamos entre todos sacar adelante a este país. La capacitación laboral y sindical, ya le decía la ministra, pues nosotros creemos de que
la actualización permanente, los retos del avance de la tecnología, el avance hoy de los crecimientos que se dan a través de los avances científicos, nos obliga también a los trabajadores y un papel que tenemos que de ponernos al día en estos avances de la tecnología o el avance científico. Y por lo tanto también en el aspecto de identidad de clase, de esa formación ideológica que nos permita realmente identificarnos en nuestra lucha permanente. Y por otro lado, decía la ministra que incidir en las buenas relaciones laborales. O sea, porque a lo largo de estas discusiones, de estos temas, el espacio que tenemos hoy con el gobierno, el espacio que tenemos hoy con las instituciones públicas y, ¿por qué no?, dentro de la perspectiva del derecho, nos permiten hoy la comunicación, el diálogo, el entendimiento, porque siempre hay problemas, pues siempre habrá diferencias, siempre habrá puntos de vista encontrados. Entonces, la mejor manera de resolverlo, la mejor manera de encontrar el camino es el diálogo, de tal forma de que eso nos permita, obviamente, poner en la mesa de negociaciones los intereses de cada parte y buscar un punto intermedio. Entonces, esas son buenas relaciones laborales. No es ni arrebatando, ni quitando, ¿verdad?, por un lado o por el otro, la que nos lleva a tener una buena relación laboral. Y ahí hemos encontrado en el Ministerio del Trabajo esa armonía y esa facilitación, ese mecanismo que nos permita entre las partes, empleadores, trabajadores, ya sea un empleador público o sea un empleador privado, encontrar el mecanismo para resolver los problemas y dificultades. Entonces, dentro de esto, decía la ministra, los espacios de participación, el principio del tripartismo. El principal elemento que nosotros valoramos positivo es que elevamos a rango constitucional el tripartismo. O sea, en las reformas constitucionales que realizamos hace 4 años, se eleva a rango constitucional el derecho que tienen los trabajadores y, ¿por qué no, los empleadores y el gobierno de ponernos de acuerdo en las decisiones que tienen que ver con la vida económica de nuestro país? Y obviamente eso implica de que los trabajadores y las trabajadoras no solamente tenemos el principio, sino que en la práctica, cómo se lleva a efecto es el principio del tripartismo. Ahí tenemos el seguro social, ahí estamos, ¿verdad?, los trabajadores, los empleadores, tanto públicos como privados, y la institución misma discutiendo, debatiendo cómo vamos a alcanzar que nuestro seguro social sea beneficioso y que se sostenga, aun cuando las dificultades económicas, ¿verdad?, que nos implicó a nosotros en la intentona golpista, nuestro seguro social se mantiene vigente. O bien, ya se señalaba y decía Nam en sus explicaciones cuántas viviendas se han venido construyendo. Es que ahí estamos los trabajadores también en la dirección de la institución de la vivienda tripartita. Ahí están los empleadores, ahí están los trabajadores y está la institución. Eso nos permite ir encauzando hacia dónde debemos de construir los programas de vivienda que debe tener el gobierno. Incidimos en los créditos, en los préstamos que tiene que dársele a la clase trabajadora para que podamos acceder a tener una vivienda digna. Hoy ya se decía lo de Comisión de Salario Mínimo, que obviamente nos ha llevado a elevar, a partir de las realidades económicas y a partir de la negociación en la mesa, a tomar decisiones. Y cuando las partes no nos hemos puesto de acuerdo, los trabajadores con los empleadores no nos ponemos de acuerdo, el gobierno aplica lo que manda la ley. Entonces, ese ya por lo menos tenemos ese espacio. Durante las políticas neoliberales, los gobiernos neoliberales prácticamente no mandaban a cumplir la ley del salario mínimo. Entonces, eso es lo importante. O la Lotería Nacional, dirá usted, la Lotería Nacional pues es un juego de azar. Pero ahí estamos los trabajadores, estamos representados. ¿Por qué? Porque las utilidades de esta Lotería Nacional se destinan para programas sociales, para programas que obviamente tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver obviamente con programas sociales que impulsa el gobierno. Entonces los trabajadores también
desde esa perspectiva estamos conociendo hacia dónde se irían las utilidades de la Lotería Nacional para que no sean acumuladas, sino que sean invertidas como un aporte que se hace para mejorar esas condiciones sociales de los nicaragüenses. O la Convención de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es otro principio tripartito que nos permite garantizar no solamente el cuidado de las condiciones laborales, sino el ambiente laboral que debemos desarrollar. Trabajar para que efectivamente se eviten la contaminación, se maltrate a la madre tierra, se esté obviamente garantizando que las medidas de seguridad para que los trabajadores no tengamos los accidentes laborales. Y en el Instituto Nacional Técnico, o sea, la formación, la actualización, la capacitación que deben tener los trabajadores. Este Instituto Nacional Técnico en los años neoliberales era utilizado como una caja chica para viajar los grandes funcionarios de las empresas, particularmente privadas. No estaba destinado para los trabajadores. Hoy que hablo con ustedes, en este país, en América Latina por lo menos, Nicaragua es el único país que tiene la educación técnica gratuita. O sea que aquí para estudiar una carrera técnica no se paga un centavo. Los centros técnicos con tecnología de punta, moderna, actualizada, no le cobran al estudiante. Y hemos recuperado la educación técnica, ya no solamente la formación profesional. ¿Por qué? Porque muchos países desarrollados se han sustentado en el crecimiento y la formación técnica. Por nosotros tenemos trabajando eso. Y hoy en el campo, ¿verdad? Destinado tenemos hasta a las escuelas técnicas del campo. De tal manera que lleguemos al campesino, al obrero agrícola, lo actualicemos, lo capacitemos y que obviamente tengamos un desarrollo tecnológico. Y ahí estamos también nosotros, como trabajadores, garantizando que esa formación y esos cursos se le dé, por ejemplo, la calificación a la mano de obra, por ejemplo, en el caso de la construcción, que se certifique que son albañiles, por ejemplo, o que son carpinteros, o que son electricistas, para que puedan ir a laborar, ¿verdad?, a otro país hermano y puedan llevar certificación de que están preparados para ejercer esa carrera profesional. Entonces, ¿qué podemos concluir? Porque va a ser no cansarles, más bien, a nosotros nos gusta más bien la plática y las preguntas, porque ahí nos permiten aclarar cosas. ¿Qué es lo que podemos como concluir? ¿Cuál es la acción del gobierno sandinista presidida por el comandante Daniel alrededor de las políticas laborales? En primer lugar, que las y los trabajadores seamos sujetos de transformaciones. O sea, nosotros como trabajadores incidamos en los cambios sociales, económicos y políticos de nuestro país. O sea, que estemos presentes no solamente con nuestra labor, sino también con nuestra formación, con nuestro trabajo. Para decirle, me decían, yo soy diputado al Parlamento Centroamericano, pero en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, hay 34 dirigentes sindicales que hoy son diputados y que desde ese espacio participamos, discutimos y aportamos para que las leyes de este país tengan el blindaje para protegernos de las agresiones externas. El trabajo que se ha venido haciendo por el gobierno de la restitución de los derechos laborales. Una restitución que tiene que ver, obviamente, con el papel fundamental al cumplimiento de las leyes. Y como decía nuestro presidente, pues, si está en la ley hay que respetar la ley. Podemos negociar, podemos platicar, pero al final de cuentas, lo que debe aplicarse es la ley. Ahora, si las partes nos entendemos, pues obviamente ahí estamos entendidos que el acuerdo es superior, ¿verdad?, a cualquier normativa o cualquier decisión que se haya tomado previamente. También que nos ha planteado el protagonismo social, político y económico de los sindicatos. O sea, la política laboral, ya decía nuestra ministra, es que estemos en la mesa de negociaciones, es que incidamos en la toma de decisiones, es que veamos y aportemos, ¿verdad?, en estos procesos de cambio. Disculpe, señor Sí. Cepeda, ya tiene 2 minutos más, por favor. Ya terminamos. Y en la capacitación y actualización profesional para los trabajadores, la salud y educación gratuita, que tiene que ver mucho con nuestras familias como trabajadores. Ya no tenemos sobre nuestra carga estar buscando los recursos para que nuestros hijos puedan pagar la escuela o ir al sistema de salud. Y por último, el respeto a la convención colectiva y a las libertades sindicales. Son elementos que decimos el gobierno ha tenido como una política laboral a la cual nosotros la hemos asumido, estamos trabajando en ella, vamos camino hacia fortalecer nuestra economía,
Este año, como decía la ministra, ya negociamos un 7% de incremento al salario mínimo, producto que la economía comienza a crecer después de los hechos del año 2018, de la intentona golpista, después del impacto de 2 huracanes categoría 5 en la Caribe Norte y Caribe Sur del país, después de obviamente enfrentar la pandemia sin cerrar la economía, sin cerrar las escuelas, sin cerrar los hospitales, sin cerrar absolutamente ninguna restricciones para la población, obviamente nos permite en el año 2022 haber incrementado un 7% al salario mínimo, porque ese crecimiento no se acumula la riqueza, sino que cuando se tiene un crecimiento se distribuye hacia los trabajadores en general para poder tener mejores condiciones de enfrentar la vida. Así que yo quiero reiterar y concluyo con la última lámina más de un sentimiento, ¿verdad? De que es que la solidaridad que ustedes expresan es la ternura de los pueblos y que obviamente la unidad e identidad de clase trabajadora no tiene frontera. Así que les agradezco mucho y estamos prestos a cualquier aclaración, explicación o pregunta que consideren oportuna. Gracias. Gracias. Thank you, Mr. Cepeda, for your very Gracias, interesting. señor Cepeda, por su charla interesante. Esperamos escuchar a una última presentadora. Vamos a tener las preguntas y respuestas al final. Nuestra presentadora última es señora Louise Richards, que es la coordinadora sindical de comunicaciones del Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad en Reino Unido. Ha estado involucrada en el trabajo con Nicaragua desde que vino la primera vez en 1983. Ella tiene una amplia experiencia en el movimiento sindical y en el desarrollo internacional. Damos la bienvenida a la señora Richards. Gracias. Yo estoy en Londres, en Inglaterra, y estoy aquí con el Grupo de Solidaridad con Nicaragua. Voy a poner mis diapositivas. Denme un segundo. Entonces, como dije, vivo en Inglaterra y he pensado que aquí desafortunadamente tenemos a un gobierno conservador de derecha, y en Inglaterra, como sabemos, hay muchos, los trabajadores están en huelga luchando y están luchando por sus condiciones seguras de trabajo, y es un gobierno muy hostil a los sindicatos. Y cuando pueda hablar sobre Nicaragua, de cómo trabajan los sindicatos allá, es bien bonito, un aire fresco de ver cómo trabajan ustedes, porque aquí no trabajan como se les permite en Nicaragua, y está luchando por su lugar en la sociedad. La primera diapositiva, como dije, Nicaragua, los sindicatos tienen un papel clave e influencia en la vida política, social y económica del país. Están muy valorados y respetados allí. Se les consulta sobre temas importantes de desarrollo como el Plan Nacional de Pobreza y Desarrollo Humano 2022-2026. También tienen escaños en todas las comisiones del gobierno: salud, etnia, educación, mujeres y otras. Y hay más ahora. El FSLN, casi el tercio, están ahí conservados en los diputados por los sindicalistas. Apoyan muchas direcciones del gobierno y se han beneficiado mucho de las transformaciones de la sociedad nicaragüense. Y ellos siempre han luchado. Todos los sindicatos, cuando yo hablo, todos los sindicalistas de Nicaragua, los trabajadores, se han beneficiado de estos movimientos que han hecho desde 2007. Pero no solo se hizo eso en los años neoliberales, antes de 2007, había muchas dificultades porque eran gobiernos apoyados por Estados Unidos. Privatizaron casi todos los servicios sociales, salud, educación, energía, y el sector público se diezmó casi el colapso. 2/3 de los trabajadores del sector trade unions saw their rights stripped away
El desempleo llegó a casi el 70%. Los sindicatos, mira cómo perdían sus derechos. Los que se miraban perdían sus salarios y perdían todos sus. Y había muchas huelgas. La afiliación sindical cayó. De los sindicatos UNES cayeron de 40.000 a 6.000 afiliados. Y en ese tiempo tampoco se inscribían los sindicatos, no había cómo ellos trataban de socavar el trabajo con sindicatos blancos para socavar a los que representaban realmente los derechos de la clase trabajadora. Desaparecieron los convenios colectivos, los maestros también estaban mal pagados, ganaban muy poquito dinero, que no lograban costear su costo básico y trabajaban en condiciones difíciles. Las aulas casi en ruinas y tenían 50 a 80 alumnos. Ahora se revirtieron estos cuando regresó el gobierno, se resolvieron y resolvieron y se beneficiaron de los cambios. Como yo dije, desde el 2007 los sindicatos, los derechos sindicales se han restaurado. Uno es que inmediatamente el gobierno revirtió la privatización de la salud y la educación y el gobierno apoyó las demandas con salario y condiciones dignas, se restablecieron y se respetaron los convenios colectivos en la Constitución. Y está en la Constitución consagrado el derecho a huelga, el derecho a organización y a la negociación colectiva. Cada año se aumenta el salario y el salario mínimo mediante negociación. Este año se llegó a 7% para abarcar a nuevos sectores económicos. Los trabajadores de salud tenían salarios bajos y, bueno, ahora tienen derecho a recibir bonos solidarios en todo el año y también reciben como subvenciones para el pago de energía y el transporte. En el sector educativo también se han visto que han mejorado sus condiciones laborales. Los niveles de sindicalización han aumentado. El FNT ahora tiene una membresía de 800.000 y es un movimiento que ha creado grande y está creciendo con la participación de mujeres y los jóvenes y que quieren particular interés para asegurar el futuro de esa clase trabajadora en Nicaragua. Disculpen. Solo dos fotos que tengo aquí al final, porque las condiciones laborales siempre son importantes, pero estos encontré que sucedía en los tiempos neoliberales. Y eran fotos de los niños aquí terribles, pero se imagina cómo una maestra quería enseñar en esas condiciones. Y ahora otra escuela totalmente diferente. Y esto se puede mover con toda la infraestructura nueva y en los equipos que han llevado. También sucede en los hospitales, en el sector de salud, donde las condiciones se han mejorado y los salarios también. Solo dos ejemplos de algunos de los camps de lo que ha sucedido. Los trabajadores autoempleados por cuenta propia en Nicaragua se puso en se ha hecho cambios desde el 2009. Durante los años neoliberales, este sector era discriminado mucho y ellos trabajaban siempre, estaban tratando de hacer su vida ganando un poco. Pero cuando llegó el gobierno de Daniel Ortega, ya en mayo del 2009, el gobierno puso un decreto presidencial de que prohibía el desalojo de estos trabajadores por cuenta propia en los lugares, sitios públicos. Entonces, pudieron establecerse en lugares públicos con el apoyo de la alcaldía y de la policía para asegurar la seguridad de estos trabajadores, porque ellos trabajaban en los años neoliberales, era terrible. Y eso también los trabajadores ahora han hecho
ha crecido mucho más la membresía de estos sindicatos por cuenta propia. Los sindicatos siempre estaban ahí luchando para detener la edad de jubilación de 60 a 65, pero los sindicatos dijeron no vamos a aumentar el año de jubilación. Todo terminando, yo sé que no hay mucho tiempo, pero los sindicatos nicaragüenses siempre operan con mucha libertad, como ya dije, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica. En Nicaragua del 2007 ningún sindicalista ha sido reprimido, encarcelado o asesinado desde entonces. Solo en el 2018, cuando los grupos de derecha torturaron y detuvieron incluso a algunos sindicalistas, maestros, los detuvieron y los reprimieron y torturaron. Esos fueron los eventos del 2018. Cuando el tiempo es normal, no hay sindicatos ni hay sindicalistas torturados. Este informe que hace la CCI Internacional, Índice Global de Derecho, lo hace cada año. El año pasado, ahí aparecen los ataques a los derechos de los trabajadores. Y ese reporte, yo leí cada página y no hay una única mención sobre el Nicaragua que ha violado algún derecho laboral. No se menciona nada de esto allí. Es un gran crédito para Nicaragua en la medida de que como los sindicalistas trabajan con el gobierno, hay un gran ambiente bueno para los trabajadores y trabajan en paz y en libertad. Solo una cosa última. Nicaragua, en nuestro grupo, tenemos un sitio web, tenemos, si quieren, mi correo, si quieren contactarme también, y podemos un grupo acá que puede ayudar. Es un gran placer, compañeros, hablar con ustedes esta tarde, y me gustaría escuchar de la ministra, haber escuchado a la ministra José Antonio. Y estoy lista aquí por si hay alguna pregunta y muchísimas gracias. Thank you, Luis, and thank you to all of our speakers. You've all been very informative. We seem to have very little Gracias, time. Luis, y todos nuestros expositores. Tenemos muchas preguntas aquí, casi no tenemos tiempo, y queremos ver si a ustedes, los expositores, hablen. Una de las preguntas que he visto ahí es si todos los sindicatos en Nicaragua están todos afiliados de alguna manera con el FSLN, siendo el primer partido político en la presidencia, o si están afiliados con algunos otros movimientos sindicales. ¿Quién quisiera contestar? Tal vez el señor Cepeda quiere contestar esta pregunta. Claro que sí. No todas las organizaciones son afiliadas o tienen relaciones con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay las corrientes demócratas cristianas que también están organizadas sindicalmente, también están las corrientes socialdemócratas, y el FNT pertenece a lo que le llamamos el Movimiento de Unidad Sindical, donde están sindicatos de derecha, estamos nosotros, y hay sindicatos de centro. Les decía por eso la unidad de los trabajadores que trabajamos nosotros, para inculcar, y ahí tenemos elementos comunes que nos unen, pues, seguridad social, salario mínimo, convención colectiva, libertad sindical, y sobre esos temas los abordamos, y obviamente a la hora de las elecciones presidenciales o municipales, cada sindicato aporta y apoya a quien cree debe apoyar. Nosotros al Frente Sandinista, pero otros apoyan a los liberales u otros apoyan, ¿verdad?, a los socialdemócratas. Así que no todos los sindicatos están afiliados al Frente Sandinista. I have another question. Tengo otra pregunta. Esta persona pregunta, entiendo que cerca de 60%
de los trabajadores están empleados en la economía social. ¿Qué cosas qué medidas han tomado para obtener sus derechos? Y esto es llevado por el BEFTA. Bueno, ¿Alguien me ayuda aquí? bueno, No sé quién quiere contestar. Tal muy vez José Antonio. sí, es que eso nosotros le llamamos trabajadores por cuenta propia. Al final de la presentación del BIS se hacía referencia a la central que está afiliada al FNT, que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia. O sea, nosotros consideramos que ellos tienen un impacto fuerte en el desarrollo de la economía y están organizados. Y obviamente existen programas del MECFA, existen programas del Ministerio del Trabajo, existen programas, ¿verdad?, económicos, ¿verdad?, con el Ministerio de Hacienda, para darles oportunidades y brindarles opciones para que ellos puedan desarrollar. Solo para darles un dato, en el año 2018, después de la intentona golpista, la empresa privada despidió a más de 200,000 trabajadores de la empresa privada. Entonces, esos trabajadores han buscado otros mecanismos para poder mantener a su familia. Y eso el gobierno ha impulsado el programa que llama Emprendimientos. O sea, financiar, apoyar a estos trabajadores, a esta familia, a desarrollar programas que le permitan desarrollar su economía familiar y obviamente la economía del país. Entonces, esos trabajadores tienen el financiamiento, tienen asesoría técnica y obviamente organización en el caso de los trabajadores que así lo consideren oportuno. Thank you. And now we have a question. Gracias. Ahora tenemos una pregunta. En Nicaragua, el movimiento de sindicatos en Nicaragua. Who would like to answer that? Luis? Louise, you're muted. I can't answer about US unions, but I just want to say No puedo hablar sobre los sindicatos de Estados Unidos, pero de Inglaterra, del Reino Unido, porque también soy parte de ellos son activos de este grupo de solidaridad con Nicaragua. Hay un esfuerzo de balancear ese esfuerzo de coordinar. Tenemos muchas relaciones bilaterales entre los sindicatos en los que están pagados en Reino Unido. Ellos tienen relación de seguridad muy cerca en apoyo con el sindicato de profesores de José Antonio. Hay otros del sector público que también tenemos buena relación con el sector público de Nicaragua. Hay mucho intercambio de información y hemos abierto diálogos entre los sindicatos, las enfermeras en Nicaragua y las enfermeras acá en Inglaterra. Y aquí hay mucho trabajo que hacemos tratando de apoyar y trabajar con solidaridad y beneficiando a los dos lados, porque en los ambos lados uno aprende del otro, los intercambios de experiencias tienen mucho que podamos aprender de uno de otro y de trabajar juntos. Y como dijo José Antonio, ese tipo de solidaridad entre las fronteras es muy importante. No sé acerca de la situación de los sindicatos en Estados Unidos, no sé qué están haciendo. Por favor, si los otros expositores tienen alguna pregunta, alguna respuesta. Sobre los sindicatos norteamericanos, si me permiten los compañeros de Alianza Global por la Justicia, el día jueves yo tuve el primer encuentro con compañeros que son del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano de San Francisco. Si ustedes me lo permiten y lo consideran oportuno, yo puedo dar la información de ustedes para ver
si se pueden contactar, porque ellos están muy interesados en mantener y abrir esa relación con el Frente Nacional de los Trabajadores, y me correspondió pues el día jueves por la noche tener un encuentro con ellos para explicar e iniciar conversaciones para buscar esa relación de amistad entre este Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano de San Francisco. Si ustedes me lo permiten y me lo autorizan, yo les puedo dar la información de ustedes para que ellos tengan ese contacto. Pero con todo el respeto, ¿verdad? Si ustedes así lo consideran oportuno. Gracias. Fantastic. You can give them all of our emails. Fantástico. ¿Les podés dar nuestros correos? Claro que sí, a los sindicatos. Bárbara, con esto, Bueno, yo Bárbara, pienso que con hemos eso llegado al creo límite que del ya tiempo. Hemos llegado al fin del tiempo, sí. Son las 4:30 en punto. Así que creo que es un buen momento para agradecer a todos los oradores, todos los asistentes, los intérpretes, los de apoyo técnico y unas gracias especiales a NSGAG. Y gracias a Nan, Bárbara, Ruby, gracias a todos. Adiós por ahora. El próximo seminario virtual va a ser el 24 de abril. Por favor, que lo apunten. Dios, abrazo. Bueno.